utilizarlo. Quiero saber primero si ahí me escuchan adecuadamente, solo muevan sus cabezas. Si nos escuchamos muy bien, perfecto. Otro favor que les pido es mantengamos los micrófonos apagados para que se escuche mi voz y en su momento ya saben que siempre les damos participación, porque aquí de lo que se trata es de eso, de participar todos y de que nos escuchemos todos. Otro punto importante que siempre les pido es que hagamos, que podamos encender las cámaras. Eso para nosotros también es muy importante, por favor. Bueno, pues datos conservados significa muchas cosas en el proceso, muchas cosas importantes, porque primero que nada, como saben, estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos claro que los datos conservados es un tema que habla sobre la privacidad de la información de las personas. Así es que debemos comenzar en el entendido de que esto es primero una protección constitucional porque se refiere a la privacidad en las comunicaciones. Y como todos los derechos, pues no son absolutos. Los derechos siempre tienen excepciones, excepciones que deben de estar debidamente reguladas, ¿ok? Y no es esta, por supuesto, la excepción. La privacidad, como todos lo sabemos, está en el 16 constitucional. Y esa regla respecto de cómo obtenerlos también está en el 16 constitucional. Pero además de estar en el 16 constitucional, lo retoman diversas leyes y códigos. Código Nacional, Ley Federal de Radio y Telecomunicaciones y también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es tan importante que se han venido suscitando diversas jurisprudencias al respecto. Tesis primero y hoy en día jurisprudencias que ya van regulando dicha circunstancia. ¿Por qué? Porque es muy trascendente. Conforme ha pasado el tiempo, se ha venido resultando más importante, más trascendente. Los abogados empezamos a conocerlo más y también a trabajar más con este tipo de acciones. Porque debo decir que esto tiene mucho tiempo ya regulado y que se ha utilizado también desde hace mucho tiempo en diversos delitos, solamente que no era tan conocido, no se utilizaba tanto y no se solicitaba tanto y evidentemente pues eso generaba pues un control relativo para las autoridades. ¿Por qué? Pues porque solo las autoridades sabían cuándo y cómo solicitarlo. Y hasta ahí quedaba la circunstancia de los datos conservados o de la geolocalización, la georreferenciación y extracción de información. Fíjense muy bien cómo hablamos de diferentes técnicas de investigación. No son de ninguna manera lo mismo. Sé que aquí existen varios abogados que tenemos clarísima la diferencia y tenemos muy claro también el uso para cada una de esas técnicas de investigación. Primer punto, recordemos que es una excepción a la privacidad
Y segundo punto importante es una técnica de investigación que forzosamente requiere de control judicial. ¿Estamos de acuerdo? Forzosamente. Y conforme vayamos avanzando en esta plática, nos vamos a dar cuenta que también hay una excepción para el control jurisdiccional inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que también el procurador o en quien deleguen esa posibilidad puede ordenar de manera inmediata la obtención de su geolocalización. ¿Ok? Así es que vamos a ir avanzando en este tema y les voy a poner por ahí un cuadrito, que es importante que lo tengamos, para ir conociendo un poquito más a fondo todo esto que sucede. Déjenme saludar también a toda la gente que se está uniendo por TikTok. Esta charla fue programada para hacerla por Zoom, pero como estamos limitados a 100 y que conste que no es el sistema gratuito de Zoom, sino que está pagado, pero por alguna razón solo puedo tener 100 participantes. Ya aprenderé a utilizar mejor esta plataforma, pero también pues lo estamos compartiendo por la vía de TikTok para los que se quieran conectar y por ahí también escuchar esta charla que también para nosotros pues es importante. Les voy a compartir esta pequeña gráfica importante que vamos a ir teniendo y que desde ahorita les digo, es información que debemos ir teniendo muy clara para poder ir avanzando en el objetivo que tenemos aquí. El objetivo que tenemos aquí es aprender un poco más sobre esta técnica de investigación, como les dije yo desde un principio. Primero que nada, a nivel federal, la autoridad que está facultada para conceder la intervención de comunicaciones, extracción de información o datos conservados se llama juez especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. No es cualquier juez de control, sino que el Consejo de la Judicatura creó un grupo especializado de jueces para específicamente estas técnicas. Primer punto importante que debemos tener en la mira. Como les comentaba, tenemos el artículo 16 constitucional en su primer párrafo, pues que nos dice nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y esta regla aplica evidentemente, aplica para todos los mandatos judiciales aplica. Ahora bien, si nos vamos al párrafo 12º, nos habla de las comunicaciones privadas. Y si se dan cuenta, en rojo pusimos que las comunicaciones privadas son inviolables. Como regla de los derechos humanos, son inviolables. Pero nos dice que el juez podrá valorar siempre y cuando contenga información relacionada con la comisión de un delito y en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad. Esto es, como ejemplo rápido, la comunicación que existe entre abogado y investigado, imputado o acusado. Esa información no puede ser utilizada nunca y de ninguna manera. Ahora bien, aquí viene algo bien importante en su párrafo 23º. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o al titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar. Retoma la primera parte del 16. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se traten de materia de carácter electoral, esto es, nunca por un delito electoral, mercantil, civil, laboral o administrativo. Ninguna de estas materias, ¿sí? Por ninguna de estas materias, perdón, dije delito electoral y no, me refiero a las materias. Por ninguna de estas materias se podrá conceder alguna de esas comunicaciones privadas, la intervención de comunicaciones privadas. Ahora bien, hemos llegado al 303, ya que nos pusimos al corriente respecto de lo que nos dice el 16 constitucional, que estoy seguro que todos lo sabíamos, solamente pusimos los puntos más importantes de esos párrafos 12º y 13º para tener más claro en dónde podemos localizarlo e ir formando nuestra petición sobre nulidades o nuestra petición para técnicas de investigación. Tenemos que verlo desde las dos vías. ¿Por qué? Porque no solo como defensor puede solicitar nulidades porque no se cumplió con esa solicitud, o bien también como defensor puede solicitarlo como un acto de investigación en favor de tu propuesta probatoria, ¿ok? Siempre y cuando soporte y sea consecuente con tu propuesta fáctica. Muy bien. Entonces, el artículo 16 constitucional, evidentemente relacionado con el artículo primero y con el artículo 20, apartado A, fracción quinta, y el apartado B en todas sus fracciones, esos derechos que tiene la defensa para probar. Estamos como primer punto, siempre vamos a comenzar con nuestro tema constitucional para poder justificar nuestro actuar, ya sea de forma negativa o de forma positiva. Ahora bien, ¿en qué parte de nuestro código adjetivo nos da esa facultad o a la autoridad le da esa facultad de poder ir más allá de esa privación, de esa privacidad, perdón, de romper o superar la privacidad al que todo ciudadano tiene derecho en sus documentos y en sus comunicaciones? Bueno, pues de entrada el 16 constitucional ya nos dijo que sí se puede. Y también nos da una regla de forma general, ¿quién puede? Pero el 303 del Código Nacional nos dice otra vez qué parte es la que vamos a poder y cómo lo vamos a poder realizar. 303, localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados. Muy importante lo que estamos mencionando aquí. Un segundito, denme un segundito, por favor. Sumamente importante lo que estamos mencionando aquí. 303 es localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados. Y lo ponemos así porque el 303 dice, cuando el Ministerio Público considere necesario la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados, si se dan cuenta, aquí, en este primer párrafo del 303, de entrada ya nos dice que hay dos técnicas diversas. La primera de ellas, localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados. Pero
Entonces, debemos entender que son dos temas distintos. Y sí, efectivamente. Y ahorita vamos para allá. También nos sigue diciendo que quien puede realizarlo es el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad para solicitar al juez de control del fuero correspondiente por cualquier medio que requiera a los concesionarios para que nos den esa información. Los datos conservados a que se refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituya idóneo. Esto resulta muy importante, les voy a decir por qué. Aquí podemos ver que nos dice que el procurador o el servidor público en quien se delegue esa facultad podrá solicitar al juez de control. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestras peticiones como defensa para realizar la solicitud de datos conservados, les voy a comentar algo. Tú se lo pides al Ministerio Público y el Ministerio Público muchas de las veces no sabe ni a quién pedirse. La verdad. No sabe cómo hacerle y muchas veces nos ha pasado que nos dicen, licenciado, ¿tienes algún formato o sabes cuál es el camino para pedirlo? Y bueno, nosotros les hemos facilitado ese camino. ¿Por qué? Porque a quien nos interesa es a nosotros. Regularmente es porque nosotros estamos pidiendo esa información porque nos es útil para acreditar nuestra teoría. Ahora bien, dice, en el procurador o en el funcionario que delegue esa facultad, las fiscalías y regularmente la Fiscalía General de la República lo delega en los subprocuradores o en los fiscales especializados, como en el caso de la FEMDO, para que puedan realizar esas peticiones. Esas peticiones que además, debo decir, ya porque está resuelto en una jurisprudencia, que debe de realizarse al juez federal. Ya no estamos pensando en un juez de control del fuero común. Debe de ser al juez federal, porque así lo resolvió, por lo menos en el circuito centro-norte, regional centro-norte, ya nos dijo que debe de ser al juez federal especializado. Al que les dije en un principio, es sobre él. Y ahorita vamos a llegar a esa jurisprudencia para que veamos por qué decimos esa circunstancia. ¿Ok? Entonces, cuando sea nuestra propuesta de acto de investigación, le vamos a pedir primero al Ministerio Público, porque así tiene que ser, primero al Ministerio Público datos conservados y vamos a justificar su necesidad. ¿Ok? Su conducencia respecto de nuestra proposición fáctica. Eso es importante. Si no lo justificamos de esa manera, no nos los va a solicitar el Ministerio Público por medio de un juez federal. No va a pasar. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una regla de un derecho humano a la privacidad. Así es que si tú no logras justificar su conducencia, no va a suceder. Entonces se lo pides al Ministerio Público y el Ministerio Público, por su conducto, lo solicitará a través de quien tenga esa facultad de acuerdo a su ley orgánica o a los acuerdos internos de la Procuraduría, ya sean procuradurías estatales o Procuraduría o la Fiscalía General de la República. Ok, vamos a llamarles Fiscalías Estatales o Fiscalía General de la República. Cada una tiene su ley orgánica, su reglamento y sus acuerdos generales sobre estos temas en particular. Y tú tendrás que atender, evidentemente, a esa reglamentación. Y tú le vas también a informar al Ministerio Público, si tú ya tienes esa información, quién es el funcionario a quien debe él solicitar como salvoconducto esa información
al juez especializado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a continuar. Y es que el 303 es nuestra guía. Es nuestra guía porque aquí viene todo absolutamente. Esta parte es sumamente importante. El último segmento de ese primer párrafo, donde nos dice los datos conservados a que se refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente. Y eso aplica para la fiscalía y para la defensa. ¿Ok? En cuanto llegue la información y esta sea analizada, si no es conducente para acreditar el delito que se está investigando, debe de ser destruida. Nadie lo podrá analizar y no se podrá utilizar con ningún otro fin. ¿Ok? Por eso es importante que sepamos cuál es el objetivo de la petición y cómo se justificó. ¿Sí? La motivación para saber si es útil o no respecto de lo que se pidió. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a esta parte del 303, donde nos dice, en caso de que el juez de control niegue la orden de localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados, nuevamente importante, son dos técnicas diferentes. Localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados, ¿ok? Si el juez lo niega, el Ministerio Público tiene una oportunidad de subsanar las deficiencias o una nueva oportunidad de subsanar aquellos puntos que el juez diga, oye, ¿sabes qué? Es que no cumpliste con esto, no me justificaste esto, no me informaste esto. Pero también puede realizar una apelación. ¿Ok? Y esa apelación debe de resolverse casi de manera inmediata. Nos han tocado varios temas donde efectivamente en la primera solicitud se le niega al Ministerio Público y en la subsecuente se tiene que ir a la apelación para que resuelvan de manera inmediata respecto de si es procedente o no es procedente. Y en ese caso quien resuelve ya es el Tribunal de Alzada respecto de esa apelación y esa solicitud. Ahora bien, aquí nos sigue diciendo, especialmente cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona se encuentra en riesgo, ¿sí? Así como hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, y aquí nos dice un catálogo, como es el secuestro, extorsión, delincuencia organizada, el procurador o el servidor público en quien se delegue esta facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización geográfica en tiempo real y la entrega de datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan que al principio les dije que había una excepción a esa petición obligada al juez especializado en arraigos, carteros, intervención de comunicaciones? Bueno, esta es la excepción. Cuando está en riesgo la vida o se encuentre en peligro la libertad de una persona. Y solamente en este catálogo específico. Secuestro, extorsión, delincuencia organizada. En esos casos, la persona que tiene delegada esa facultad puede ordenar de manera inmediata, sin asistir al juez, ordenar al concesionario que se informe en tiempo real cuál es la ubicación del aparato, o bien que se remitan de manera inmediata los datos conservados. Esto hay que tenerlo bien presente porque muchas veces el Ministerio Público, que no conoce esta parte, hace la petición al juez federal especializado y tarda un poquito más, aunque debo decir que hoy en día ese tipo de peticiones se resuelve casi de manera inmediata también, así es que no demora demasiado. La diferencia está en que aquí el personal o el servidor público que tiene esa delegación puede hacerlo de manera inmediata sin esperar un minuto más. Se gira oficio, por llamarlo de manera genérica, aunque en realidad lo que sucede es que casi siempre son con comunicaciones vía electrónicas ya,
se tiene comunicación o llaves electrónicas para tener esa comunicación inmediata, y eso agiliza muchísimo la información en este tipo de delitos como lo es el secuestro, la extorsión o la delincuencia organizada. Debo decir que lo hemos visto bastante en temas de secuestro y extorsión. Funciona y funciona muy bien, pero hay que conocerlo y hay que saber cuándo y cómo, y hay que hacer la petición también si estás como asesor jurídico o si estás como defensor en su momento para obtener los datos conservados. Aquí lo que yo quiero ir dejando muy claro es que son dos formas diversas, dos técnicas diversas de investigación. Una es datos conservados y otra es geolocalización en tiempo real. ¿Estamos de acuerdo? Eso como primer punto. Ahora bien, para esta orden que gira el procurador o el servidor público que tenga esa delegación, debe de después ratificarlo. Después debe ratificarse frente a un juez de control. ¿Ok? Y en este caso, como todavía no se pronuncia, por lo menos la primera sala o bien la regional, pues en este caso solamente hay tesis que refiere que se deberá ratificar dentro de las 48 horas, perdón, dentro de las 48 horas ante un juez de control, y en este caso puede ser el juez de control del fuero común o el juez de control del fuero federal, de acuerdo a la competencia en donde se esté investigando este delito. Esto es un tema muy importante y que no muchos, a lo mejor lo sabemos, pero no lo utilizamos. Esa es la realidad, y por eso la necesidad de hacer este tipo de pláticas, este tipo de charlas para poder compartir con todos ustedes y que vayamos aprendiendo un poquito más de esto. Ahora bien, dice el procurador o quien se delegue esa facultad, podrá requerir a los sujetos obligados que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos informáticos hasta por un tiempo máximo de 90 días. ¿Por qué les puse esta parte? Porque sí tienen límite, porque son como máximo 90 días. No es una petición sin límites y todo el tiempo que el Ministerio Público decida para ver si encuentra o si escucha algo. No, son 90 días, y si en esos 90 días él no puede justificar la necesidad de que continúe, ya se va a detener esa intervención de comunicaciones. Regularmente se solicita por menor tiempo, regularmente te la conceden por 30 días y se tiene que ir renovando de acuerdo a lo que se vaya aprobando en la investigación. Pero para eso también, bueno, debo decir que cuando se está en la investigación por parte del Ministerio Público, pues nosotros ni nos vamos a enterar, ¿verdad? Ni nos vamos a enterar. ¿Por qué? Pues porque son técnicas que regularmente tienen secrecía. Entonces, pues no nos enteramos hasta que nos descubren la carpeta de investigación y pues ya tenemos ahí los datos conservados o ya tenemos ahí las escuchas y las transcripciones de las mismas. Que vamos a llegar a ese punto porque es todo un proceso el análisis de esta información. No nada más es obtenerla y no nada más es leer lo que dice nuestro código, lo que dice la ley federal. No. Realmente viene lo importante, cómo se tramita, cómo se analiza, cómo combatirlo. Toda esta información es la que realmente deja muy buenos dividendos en el ejercicio de nuestra profesión. Ahora bien, dice, sigue el 303. Aquí este es un punto bien importante porque aquí viene una tercera técnica de investigación. No sé si podamos verlo claramente, pero les voy a decir lo que dice este párrafo. También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste
en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones, así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imágenes o videos contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparatos electrónicos, equipos informáticos, aparatos de almacenamiento y todos aquellos que puedan contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o centros de datos remotos vinculados a estos. Aquí es donde yo les digo, cuando hacemos los pequeños clips, que no, de datos conservados, no van a obtener tu mensajería de WhatsApp, no van a obtener tus imágenes, eso no lo van a obtener, porque los datos conservados es aquella información que pasó forzosamente por la concesionaria, para llamarle de alguna manera AT&T, Telcel, cualquiera de las que se le ocurran de ese tipo, esas son las concesionarias autorizadas. Pero como WhatsApp no pasa a través de esa concesionaria, no van a poder obtener tus WhatsApp, no van a poder obtener tus fotografías, a menos que las hayas compartido por las dos vías, por mensaje de dos vías, ¿ok? Esa información sí pasa por las concesionarias. ¿Cuál es la forma que tiene la autoridad para obtener ese tipo de información? Bueno, pues esa forma es la extracción de información de un medio electrónico o digital, ¿ok? Y eso sucede cuando tienen el teléfono en sus manos, la tableta en sus manos, la computadora en sus manos, ya sea por el cateo o ya sea por la detención. En la detención te quitan el teléfono celular y el Ministerio Público corriendo va y le dice, extrae toda la información que tenga el teléfono. Si esa información no fue autorizada por un juez especializado en esas técnicas, esa información será ilícita. Debió forzosamente el Ministerio Público asistir con un juez especializado y decirle, tengo este teléfono que probablemente está relacionado con el hecho, es un instrumento del hecho y requiero extraer su información. Y el juez especializado le podrá o no dar esa autorización para que extraiga la información. Esa es otra técnica de investigación. Ya llevamos 3 técnicas de investigación que contempla el 303. ¿Ok? Vamos viendo esta parte que resulta trascendente entonces, porque no solamente estamos hablando de geolocalización o datos conservados, que es lo que siempre tenemos en el radar, ¿no? El nombre más común que le vamos dando, pero en realidad, pues lo que tenemos es por lo menos 3 técnicas diversas hasta este momento. Y ya que les he hablado un poquito de esas 3 técnicas diversas hasta este momento y cómo más o menos funcionan, que vamos a entrar más al punto, pero hasta ahorita voy a permitir nada más Israel en este momento. Por favor, te escucho, Israel. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes y buenas tardes a los compañeros. Un punto. Para solicitar la información de datos conservados, ¿se requiere también poner el nombre del titular del número telefónico? ¿O puede ser cualquier número telefónico? Porque ya ve que hay chips que compran prácticamente desechables. Una. Y la otra ahorita, la última que nos refirió de la autorización para la extracción, ese lo marca el 291, no el 303, doctor. Muchas gracias, Israel. Vamos al 291 porque también lo tenemos claro. Allá vamos a ir. Y tu otra pregunta respecto de si necesitamos el nombre del titular de la línea, no siempre necesitamos el nombre del titular de la línea. Lo que sí necesitamos es el número telefónico completo y correcto y también la concesionaria que tiene ese número. Ahora bien, podemos tener solamente el número, pero no la concesionaria,
Y lo que vamos a hacer es una petición diferente, solicitarle a todas las concesionarias si ese número está registrado en su concesionaria y a nombre de quién se encuentra. Como bien dice Israel, tú vas al Oxxo y te compras un chip. Nada más que el Oxxo también ya te pide que le pongas nombres al chip. Claro, la diferencia es que en el Oxxo tú le puedes poner Juan Pitas y en el Oxxo te van a poner que le pertenece a Juan Pitas, ¿verdad? Pero lo que nos importa es la portabilidad y ahorita vamos a eso. Es que es un tema muy amplio y qué bueno que estén metidos y que tengan dudas respecto de esto porque la realidad es que es un tema importantísimo que nos deja mucha información. Jaime Mata está conectado por allá en vía Facebook, no sé si alcanzó a conectarse acá en Zoom, que también tiene ya mucha experiencia en este tema. Como les decía, vamos a ir ahorita a ese artículo, efectivamente está descrito ahí, aunque el 303 no lo señala, pero vamos a leer también esta parte. Ricardo Pulido, te escucho y un gusto saludarte, siempre pendiente y además me da gusto verte siempre en estas charlas. Igualmente, maestro, también saludos de parte del buen Isaac, el licenciado Isaac, te manda saludos. Maestro, una pregunta. En las técnicas de imitar a la autorización, ¿le deben de dar intervención a la contraria conforme al principio de contradicción? Mira, Ricardo, en el mundo ideal eso debería pasar, pero imagínate que la autoridad investigadora, Ministerio Público, está obligado a darle parte o a darle vista a la contraparte, pues imagínate avisarte, oye, te voy a intervenir tus comunicaciones de tu cliente para que ya no diga nada, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido hacer una intervención de comunicaciones porque pues el cliente ya está avisado, ya para qué le intervengo la comunicación, evidentemente la autoridad no va a obtener absolutamente nada. Por eso no se debe de hacer porque no tendría sentido. Es como el tema de las audiencias privadas para la solicitud de un orden de aprehensión. Imagínate que muchas veces lo he escuchado, es que no le dio vista a la defensa que ya estaba nombrada en la carpeta, ¿no? Pues si le doy vista a la carpeta, si le doy vista a la defensa, pues se me escapa y ya nunca más lo vuelvo a capturar. Entonces, ese tipo de audiencias privadas de técnicas de investigación como esas, pues no está obligada la autoridad a darle vista, evidentemente, pues porque son con el fin de obtener información u evidencia en la investigación, como el cateo, ¿no? También se solicita un cateo y pues, la autoridad no está obligada a darle vista a la defensa, aunque la defensa ya esté nombrada en la investigación. Son audiencias completamente privadas con el objeto de obtener información útil o obtención de indicios o personas en específico, pero es muy buen punto, Ricardo. Muchas gracias. Tengo a Alfredo. Sí, maestro. Gracias. Alfredo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengo dos preguntas respecto de lo que se ha estado comentando. La primera, como defensa, ¿cómo podemos nosotros solicitar esta información? ¿O es exclusivamente del Ministerio Público? Muy bien, como primera pregunta, al principio les comenté, podemos hacerlo, debemos ser defensas activas de forma negativa o positiva. Esto es para aprender a combatir una obtención de datos conservados o intervención de comunicaciones o extracción para debatir sobre su validez o también de forma positiva respecto de nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque también la defensa puede solicitar datos conservados, también puede solicitar extracción de información, lo que difícilmente te van a autorizar como defensa, porque ya pasó el hecho, pues es una intervención de comunicaciones, ¿verdad?
pero bueno, la ley, la Constitución y el Código Nacional en los artículos 10 y 11, pues dice que hay igualdad de parte entre las partes, igualdad ante la ley, así es que teóricamente todo lo que la autoridad puede, nosotros también lo podemos. ¿Ok? Nada más que hay que saber cómo lo vamos a justificar y por eso les digo, importantísimo plantear una teoría del caso para que nuestra proposición fáctica se ajuste a nuestra petición probatoria y pueda ser esta conducente. La siguiente. Correcto. Segunda, gracias. Comentaba lo importante que es poder solicitarle a las empresas de telecomunicaciones cómo el número al que te encuentras registrado el titular de la misma línea. Esa información, si le pertenece a ellos, ¿lo hacemos directamente a todas las empresas de forma directa o también se solicita al juez especializado? También va a tener que ser por medio de el Ministerio Público, a través del Ministerio Público llegar al especializado. Así va a ser. Tú de manera particular no puedes hacerlo, no te lo van a dar porque es una violación a la privacidad. Entonces tiene que estar regulada y debe de estar justificada efectivamente. Dice, ¿qué pasa? Muchas gracias, Alfredo. Gracias. A ver, leí por ahí un comentario, me voy rápido a los comentarios. Que dice, ¿qué pasa si la orden de extracción en un medio electrónico que abarca WhatsApp y fotos enviadas con esa aplicación le da a un juez de control del Fuero Federal que no está especializado y el MP que la solicita no es facultado? No, aquí es una buena pregunta, pero te voy a decir, dice, el MP que la solicita no es el facultado por el procurador. No va a poder ser de otra manera, ¿eh? El Ministerio Público no puede hacerlo un Ministerio Público X, no. Forzosamente tiene que asistir por medio de la persona que tiene esa delegación, porque si esa petición llega directo al juez especializado, pues el juez especializado lo va a negar porque no él tiene la lista de todas las autoridades con esa facultad. Así es que al llegarle esa petición por parte de un Ministerio Público que no tiene esa facultad, el juez de control la va a negar. Es una buena pregunta, pero eso no va a suceder. Ahora bien, dice, ¿qué pasa si quien la autoriza es un juez de control del Fuero Federal que no esté especializado? Tampoco va a suceder porque ese juez de control federal conoce el acuerdo que crea a los jueces especializados y tiene que cumplirlo porque es parte de su normativa y de su reglamentación. Así es que, pues, difícilmente creo que un juez federal vaya a sucederle algo así. Ahora, si sucediera algo así, supongamos que sucediera algo así, tú podrías alegar la nulidad sobre la formalidad, sobre la falta de formalidad, pero no sobre la violación a derechos humanos, porque se cumple con esa regla. Vamos a ver. Muchas preguntas, qué bueno que hay muchas preguntas, todavía hay mucha información que tenemos que seguir sacando, pero voy a contestar las preguntas porque parte de la charla siempre el objetivo es ir contestando preguntas. Solo con autorización un juez, datos conservados, violación a la intimidad, ni en las internacionales es violatorio. Dice también, es que también hay mucha participación por acá. Primer tribunal colegiado, nos habla de la jurisprudencia seguramente, que nos la compartieron, y es bueno, acá la tenemos y ahorita se las voy a poner. Mira, es una tesis ahí. El lápiz, no está saliendo. Micrófonos apagados, por favor. A ver, esta Habla como un 3, hijo. Es un 3, no. Por favor, les voy a solicitar que tengan apagados sus micrófonos. Jaime Mata nos manda este registro digital
que es el 2026-953. Es una tesis aislada. Ahorita se las voy a poner y resulta importante porque esa tesis ya tiene una contradicción de tesis que generó jurisprudencia en el Pleno Regional Centro-Norte y que también la vamos a analizar ahorita. Por eso ya no le voy a dar lectura porque ya fue superada. Es importante que tengamos toda la información, pero también es muy importante tener actualizada nuestra información respecto de todo lo que sucede también en las salas, en los tribunales colegiados, porque pues toda esa información que nos es muy útil y que vamos a continuar. Si alguien más tiene alguna duda, por favor levántenme su mano y voy a continuar con toda esta información. Muchas gracias a todos. Saludos desde Tijuana. Aquí en el Zoom hay de muchos estados. Tenemos un grupo muy importante de WhatsApp, donde efectivamente estamos compartiendo mucha información. Agradezco a todos los que se conectaron. No sé por qué motivo solo puedo tener 100 personas en Zoom, porque la verdad es que según mi plan de Zoom dice que puedo tener hasta 500 personas, pero pues no me deja darle acceso a más personas. Pero bueno, vamos a continuar. Para eso están las otras redes y seguimos compartiendo. Ana María, te escucho. Sí, buenas tardes. Buenas. Yo fui la que pregunté sobre la orden del juez. Es que me tocó un asunto donde la jueza del fuero común autoriza una extracción de conversaciones de WhatsApp y fotografías que se envían por WhatsApp en un delito de violación equiparada. En un primer momento no se vinculó. Después el Ministerio Público, que era el que llevaba la investigación, que no estaba facultado por el procurador para pedir las solicitudes, le pide al juez de control, al mismo que no vinculó, esa orden para poder extraer la información. Entonces el juez de control lo autoriza y extrae esa información. Por eso yo hacía el comentario que qué pasaba ahí cuando el Ministerio Público ni siquiera estaba facultado y la hacía el juez de control. Sí, es una buena pregunta y tal vez aquí empecemos a contestar. Voy a poner en la pantalla esta información que resulta también útil en este momento. Nos decía hace un ratito el compañero que el 291, efectivamente el 291, no el 303, el 291 es el que nos habla sobre esta parte de la extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, incluyendo la almacenada en plataformas o centros de datos remotos vinculados con este. Ahora bien, aquí hay ya, como les decía, jurisprudencia, y aquí se las voy a poner de una vez. Jurisprudencia, pero la jurisprudencia es bastante específica respecto de que los jueces federales son aquellos que pueden autorizar. Aquí esta es la jurisprudencia. El registro es la 2028-011. Y su rubro dice datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones. Su entrega a la autoridad investigadora requiere autorización exclusiva por parte de la autoridad judicial federal, dado que constituye una restricción al derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el artículo 16, 12º párrafo constitucional. Entonces, la jurisprudencia nos aclaró ya de manera muy específica que quien debe hacerlo es un juez federal y sobre todo, de acuerdo a la ley orgánica y a los acuerdos del Consejo de la Judicatura, debe de ser el juez especializado además, ¿ok? Nada más que, como se pueden dar ustedes cuenta, en esta jurisprudencia solamente nos habla de datos conservados. No nos habla, por ejemplo, del ejemplo que nos está dando la compañera, que es extracción de información, no datos conservados. Y sobre la extracción de información,
Pues como no hay jurisprudencia y el Código Nacional tampoco es claro al respecto y por el contrario dice que puede ser el juez el juez competente, pues entonces sí puede en ese caso realizarlo el juez del fuero común. ¿Ok? En ese caso en particular, para la extracción de información no tiene que ser especializado. Perdón si no había entendido tu pregunta, pero en ese caso particular no tiene que ser el juez especializado federal, puede ser el juez del fuero común que tenga o que le corresponda por competencia. Y para eso tenemos esta tesis, que como ya les dije es tesis, no tenemos jurisprudencia, es una tesis aislada que es la 2012-191, que por cierto es de la segunda sala, pero sí nos habla sobre la localización geográfica en tiempo real, y que debemos también entenderla como extracción de información. ¿Por qué? Porque no existe todavía un pronunciamiento preciso al respecto sobre ese punto. El pronunciamiento que ya generó jurisprudencia es el de datos conservados, y como ya vamos ahorita desmenuzando la información, pues datos conservados, extracción de comunicaciones y geolocalización en tiempo real no es la misma técnica de investigación. Son tres diversas que debemos ir conociendo cada una de sus especificaciones y de su forma de obtención. Entonces, en este caso, tu juez del fuero común, a petición del Ministerio Público, sí puede conceder esa extracción de información al teléfono celular, a una computadora, a una tableta, que es lo más común, también a una memoria USB. Toda esa información no puede obtenerla el Ministerio Público porque sí, tiene que tener una orden judicial. ¿Ok? Muchas veces sucede que llega la autoridad al cateo, que agarra teléfonos, que agarra computadoras, que agarra tabletas y llega y extrae información y después la mete a la carpeta de investigación. Toda esa información es ilícita. No puede ser utilizada si no fue obtenida mediante la orden de un juez, ya sea del fuero federal, si es especializado, porque tiene que ser especializado, o si no, en las otras dos, no, perdón, en la extracción de información, no tiene que ser especializado, puede ser del fuero común o del fuero federal. Gerardo Cruz, te escucho. Gracias, maestro. Nada más la duda es, habla de la aplicación de datos conservados y localización geográfica en tiempo real. Tengo una duda muy importante en caso de defensa. Si una persona, un imputado, nos dice que él, el día de los hechos, no se encontraba en el lugar que dice la fiscalía haber estado, y él manifiesta que traía consigo todo momento su teléfono celular. Creo que esto, mi pregunta y mi duda es, porque no lo he utilizado, de qué manera puedo yo utilizar esta información que me dice mi representado para efecto de poderlo hacer latente y hacer esta técnica, creo yo, muy importante para evidenciar contradicción en lo que dice la fiscalía y obtener esos registros y a su vez tenerlos como dato de prueba o en su momento ofrecerlo como medio de prueba. Esa es mi duda para saber la técnica correcta de cómo poder utilizarlo, maestro. Muy bien, bueno, es parte importantísimo de esta charla, cómo es utilizar esos datos conservados. Regularmente debo decirte que para el control de la detención, pues no nos alcanza el tiempo, ¿no? Porque pues las 48 horas que los tienes detenidos, pues ni vas a tener acceso al teléfono. Es complicado, pero no imposible, ¿ok? Porque debo decir que sí lo hemos hecho. Sobre todo cuando tenemos acceso al teléfono o cuando tenemos acceso a
su cuenta de Gmail, porque recuerden que Gmail también guarda la geolocalización de las personas, siempre y cuando esté activa, ¿verdad? Porque luego nos metemos a la cuenta, pero no la tienen activa, así es que no nos arroja información. Ahora, si no de lo contrario, tenemos que asistir al concesionario. Tenemos que asistir al concesionario solicitando el auxilio judicial por vía del órgano ministerial. Y esto sucede muy pocas veces, pues sí, sucede muy pocas veces. El Ministerio Público difícilmente en las 48 horas, además de su trabajo, va a hacer también lo que tú le pidas, es complicado. Y como la forma de acceder a esa información de datos conservados es mediante la petición que se haga al Ministerio Público, está un poquito difícil. Pero ahora vamos a suponer que estamos en las 144 horas donde vamos a, ahora sí, a ejercer la defensa para un auto de no vinculación. También debemos suponer que es muy efectiva la justicia y que va a trabajar como se debe. Bueno, durante ese tiempo complementario, nosotros le vamos a pedir al Ministerio Público que solicite a la autoridad en quien tenga esa delegación la información de los datos conservados del teléfono de mi cliente. ¿Y qué información le tengo que dar? El número telefónico correcto, la concesionaria que lo tiene, el nombre de quien está ese teléfono y la fecha y los horarios en que estamos pidiendo esa información, porque son requisitos indispensables para que te arrojen esa información. Ahora bien, como tú estás ofreciéndolo y es de tu cliente, pues tu cliente debe de saber quién es su concesionario y también debe de saber a nombre de quién está el teléfono. Ahora, está un poquito complicado que a veces tu cliente tenga el teléfono a su nombre, ¿verdad? A veces no lo tienen a su nombre, lo compraron en el Oxxo y se les hizo fácil ponerle que se llamaba Juan Pérez. Pero lo que nosotros hacemos muchas veces es acreditar su portabilidad. ¿Cómo? Con 2 o 3 testigos que nos digan, él siempre me ha hablado ese teléfono, yo siempre he hablado con él por ese teléfono, o mensajes que se han enviado con él de ese teléfono. ¿Ok? Ahora bien, ya se lo pedimos a la concesionaria teóricamente, si estamos dentro de los 12 primeros meses, así dice la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dentro de esos 12 primeros meses al hecho, debe de remitir la información de manera inmediata, en menos de 24 horas. Y si ya ha pasado más de 12 meses, está obligada la concesionaria a resguardar esa información por otros 12 meses más. ¿Ok? En total, 24 meses. Si estamos dentro de ese rango, solo que esos 12 meses extendidos ya no tiene que remitirlo de manera inmediata. Ya tiene hasta 48 horas para remitir la información. Y además, todas las concesionarias, de acuerdo a la ley que las regula, están obligadas a tener personal que atienda esos requerimientos las 24 horas del día. Si sucede, no lo sé, pero eso dice la ley. ¿Ok? Entonces, tú le pides al Ministerio Público que lo solicite por medio de la persona que tiene esa facultad, al juez especializado federal. Ese juez especializado federal va a resolver de manera inmediata en cuanto tenga la petición. Va a llegar la petición a la concesionaria y la concesionaria más o menos en 24 horas te va a devolver los datos conservados. Pero, ¿qué son los datos conservados? Bueno, los datos conservados no es otra cosa más que el número del que tú estás solicitando. Esa información va a venir en una primera celda el número que tú solicitaste, en una siguiente celda el número al que llamó o al que mandó mensaje de 2 vías, o bien
también puede decir que se conectó a internet. En una siguiente celda te dice que si llamó, que si recibió. En una siguiente celda te va a decir latitud y después longitud. Evidentemente, en el formato de latitud y longitud. Esa información tú no puedes llevarla ante el juez de control para decirle, mire, aquí la longitud dice 19 menos 19 puntos. No, no sirve. Tiene que analizarla un perito. Esa información, tú como abogado, no vas a poder traducir. La tiene que traducir un perito. Ese perito lo que va a hacer es plasmarla en un mapa y ubicar a esta persona que tú estás defendiendo y decir, el teléfono se posicionó el día jueves a las 12 del día en tal posición geográfica, de acuerdo a los datos que arrojaron las antenas de intercomunicación. Y eso quiere decir que mi representado estaba a 50 kilómetros de donde dice la fiscalía que él se encontraba. Eso sucede muy frecuentemente y esa es la forma más común que tenemos para defender, ¿no? Entonces, así es como funciona. Ahora, los datos conservados no es en realidad la posición exacta donde estaba tu cliente. Es la posición triangular que arrojan las antenas al que se conectó ese teléfono, ¿ok? O ese aparato electrónico. Israel, te escucho. Sí, rápido, maestro, y una disculpa. Esos datos conservados, la defensa también los puede solicitar, pero para acreditar, obviamente, su teoría del caso o sus elementos probatorios, pero para la víctima, o sea, es decir, si la víctima refiere un ejemplo en un delito de robo, la clásica en el Estado de México, los agarran por otra cosa y luego les ponen una víctima y diles que te robó tu teléfono. Pero también la defensa le puede decir al Ministerio Público, a ver, obviamente con una solicitud, necesito que me peticiones los datos conservados del teléfono de la víctima. ¿También se pudiera adoptar? Fíjate que mi respuesta es sí, de acuerdo al 20 constitucional y al 11, al 10 y el 11 del Código Nacional, el 113 y el 117. Mi respuesta es sí. Lo hemos hecho muchas veces. Me lo han autorizado solo 2 veces. De ahí en fuera, las otras 50 veces que lo he hecho, los jueces dicen no, porque no voy a revictimizar. La investigación es en contra de Juanito, no de la víctima. Esa es siempre la forma en que los jueces resuelven. Pero mi respuesta en el deber ser es sí, sí podemos. Solo hay que justificarlo. Y considero yo que está plenamente justificado con lo que tú refieres. Oiga, es que tengo información suficiente. Ah, bueno, te voy a decir en una que sí nos lo autorizaron. Resulta que es un homicidio donde tenemos una, ya sabes, el testigo estrella, el testigo que lo vio todo, que había 200 disparos, pero el testigo se quedó parado ahí y pudo observar cómo disparaban y todo, ¿no? El Juan Sin Miedo. Y entonces nosotros teníamos información por medio de otros testigos que nos ubicaban a Juan Sin Miedo en otro lugar. Y entonces nosotros fuimos con el Ministerio Público y le solicitamos que pidiera los datos conservados del testigo Juan Sin Miedo para acreditar que él no estaba como testigo de lo que había sucedido. Pero decía el juez, porque nos niega en primera instancia, nos dice, le dice al Ministerio Público, no, espérame, ese testigo no es el investigado. ¿Por qué dices que él no estaba? Le agregamos como parte de nuestra justificación las entrevistas de las personas que lo ubicaban en un lugar diverso, ¿sí? Y la forma en que ellos estaban acreditando que se encontraba en un lugar diverso. Después de esta subsanar esa solicitud, el juez sí autorizó la obtención de los datos conservados de ese testigo Juan Sin Miedo para acreditar ante la fiscalía
ante el juez de control, que efectivamente ese testigo no estaba en ese lugar y no podía ser testigo de lo que él estaba refiriendo en su testimonial. Sí se puede, sí, pero es bastante complejo. Sobre esa víctima tendrías que tener otros elementos que llevaran a la convicción del juez para conceder esa obtención de datos conservados. No bastaría con que sea tu teoría. Ok, es tu teoría, pero ¿con qué vas a concatenar esa información? ¿Ok? Crispín de la Cruz, te escucho. Gracias, doctor. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Lo mismo aplicaría esta técnica para ubicar a los primeros respondientes en esos actos que se dan de que a veces dicen lo encontramos en la calle cuando resulta que salió de un cateo o lo sacaron de otro domicilio y lo ponen en otro lugar. ¿Se pudiera hacer también con esa técnica para ubicar también a los primeros respondientes? Fíjate Esa es que la pregunta. como obtención de datos conservados, sí lo hemos hecho. Creo que se ha hecho bastante. Los policías regularmente en sus patrullas tienen geolocalizadores en muchos estados, por ejemplo en Nuevo León, tienen cámaras y geolocalización. En otros estados también lo tienen y siempre solicitamos la información de ese geolocalizador para poder acreditar pues, que esa patrulla no participó ni siquiera en el evento, ¿no? Que son los que están poniendo a disposición, pero de ninguna manera participaron en esa supuesta detención. Sí, sí lo hemos hecho. Ahora también otra cosa que hemos hecho y que también, siendo muy sinceros, solamente una vez nos han autorizado, fue en un asunto federal donde entrevistamos a la policía en una supuesta detención de armas y droga, donde entrevistamos a los policías primeros respondientes y dentro de la información de los policías primeros respondientes obtuvimos sus teléfonos. A esos teléfonos solicitamos primero solicitamos la bitácora de las patrullas. Nos informa el director de planeación que esa patrulla estaba fuera de servicio porque estaba en taller. Con esa información solicitamos los datos conservados del teléfono de 2 de los policías primeros respondientes y efectivamente, pues pudimos demostrar que los primeros respondientes sí estaban de turno, pero estaban en su delegación y no estaban, como ellos decían, en el punto donde se estaba realizando la supuesta detención en flagrancia. Claro, todo esto lo tuvimos hasta juicio, sí. ¿Duró todo el proceso? Pues sí, pero bueno, tenemos que buscar las formas de ir acreditando durante el proceso. A veces la justicia es lenta, pero llega en su momento, ¿verdad? Entonces, pues es parte de lo que tenemos que ir conociendo de todo esta forma de utilización correcta de los datos conservados, de la geolocalización, que también creo que ya tienen muy claro que no es lo mismo geolocalización y que no es lo mismo la geolocalización en tiempo real y la georreferenciación. Geolocalización en tiempo real se utiliza principalmente para 3 delitos de manera inmediata: secuestro, extorsión, delincuencia organizada. En ese momento te va a arrojar la posición en ese momento del equipo que se está utilizando. Y la georreferenciación es con base en los datos conservados que se quedan registrados hasta por 24 meses en la concesionaria. Y esos datos conservados se refiere a latitud y longitud de la conexión que tuvo el equipo al que tú estás buscando, localizando, en las antenas. Una triangulación de antenas para que el perito te haga ese análisis de información. Ahí lo trascendente de conocer estos medios, estas formas técnicas de investigación, que como ya fuimos desmenuzando hasta ahorita, son 3. Existe jurisprudencia específica para datos conservados, existen tesis solamente para la geolocalización en tiempo real y para la extracción de información. Ya también dijimos
que no vamos a obtener de datos conservados la información que pasa por WhatsApp, la información que pasa por cualquier otra app, como no pasan por la concesionaria, pasan por ese cifrado, porque se acuerdan que WhatsApp dice, esta comunicación está cifrada en 2 vías. Bueno, solamente pasa en esa aplicación y no tiene conocimiento la concesionaria. Ahora bien, también la información que se puede extraer de un correo electrónico tiene que pasar por ese tamiz judicial. Sí, también es un tema de extracción de información, el acceso a un correo electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso lo tenemos que ir sabiendo para poder hacer el debate adecuado cuando ya está la investigación, cuando ya tenemos la carpeta, y ahora qué vamos a hacer, y ahora cómo lo vamos a debatir, cómo debemos vigilar que se haya obtenido de manera correcta, de manera legal, de manera lícita, y cómo podemos combatirlo. Ahora bien, nos ponemos del otro lado, ¿cómo la vamos a pedir? Porque la necesitamos, porque soporta nuestra teoría, también hay que conocerlo. Tiene muchas aristas todavía más este tema. Hemos tenido el gusto, la fortuna de analizar todos estos temas, de analizar todos estos temas y combatirlos o debatirlos, irlos restando, irlos nulificando en juicio, porque conocemos todo el camino, quién lo puede analizar, quién tiene acceso a esa información, cómo debe pasar esa información de diferentes puntos, porque la autorización judicial tiene sus reglas, tiene sus pasos, tiene las personas autorizadas para su escucha, para su análisis, para su intervención, ¿ok? Y todo esto es lo que nosotros tenemos que ir analizando, y no solo lo que hasta este momento, que es importante ir viendo lo que la ley nos dice y cómo nos lo dice, pero también resulta muy importante ahora cómo lo vamos a debatir. ¿Estamos de acuerdo? Rápido, para poder también observar esta parte, que es de trascendencia, porque es la ley federal la que nos dice cómo se debe de realizar. Bueno, como lo decía, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es aquella que nos dice cómo la concesionaria tiene que entregar la información, cómo la debe de resguardar y quién la debe solicitar. Como lo dice el 189, los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios. ¿Estamos de acuerdo? Ya dijimos que debe ser un juez especializado en el tema federal para la georreferenciación, y respecto de las otras dos técnicas, los titulares y los procuradores o fiscales y aquellas personas en quien deleguen esa facultad. Ahora, el 190 de la misma ley nos dice: se deberá conservar un registro y control de comunicaciones que se realice en cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada. ¿Ok? Debe de tener el nombre, debe de tener el tipo de comunicación, que es lo que yo les decía, ya sea que sea comunicación de llamadas o comunicación de mensaje de 2 vías o comunicación que es GPRS, creo, cuando se conecta a la red celular. También nos dice que los concesionarios están obligados a entregar la información, eso es lo que les decía hace rato, dentro de un plazo máximo de 24 horas siguientes, contados a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente, ¿ok? Que haya alguna suspensión, cualquier otra cosa que ustedes puedan imaginar. Si no existe nada de eso, en 24 horas ellos tienen que entregar esa información. También aquí es donde nos dice que deben de contar con personas responsables de esa área durante las 24 horas de los días, de los 365 días, para atender esa información de manera inmediata.
¿Ok? Y aquí nos dice que la comunicación privada son inviolables. La misma ley nos dice, son inviolables exclusivamente la autoridad judicial federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Último párrafo del 190 de la ley federal a la que nos estamos refiriendo. Por eso, la importancia de toda esta información. Aquí es donde nos dice, para los efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros 12 meses en un sistema que permita su consulta y entrega en tiempo real y además deberá conservar dichos datos por 12 meses adicionales en un sistema de almacenamiento electrónico, en cuyo caso entregará la información a las autoridades dentro de las 48 horas siguientes a esa notificación. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las reglas que nos marca la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión. Ya teniendo conocimiento de toda esta fundamentación, cómo funciona, quién lo regula y cómo debe de irse obteniendo, es entonces que podemos ir o podemos comenzar a manejar la petición de los datos conservados, de la geolocalización o de la extracción. También cómo vamos a debatirlo, ya sea en las audiencias preliminares antes del juicio o bien en el mismo juicio. ¿Por qué? Porque tiene un proceso establecido que la autoridad debe de ir cumpliendo y que se comienza desde la petición que hace el Ministerio Público y que se relaciona directamente con la autorización que hace el juez federal respecto de los alcances y las personas autorizadas para dicho análisis. Así de importante resulta toda esta circunstancia que nos señala el 291 al 303 del Código Nacional y que los invito a que sigamos conociendo de manera amplia porque nos deja muy buenos resultados. Son 8:18. Vamos a hacer unos minutos si tienen algunas preguntas y si no, vamos a detener aquí esta plática para entrar en una posterior ya de lleno al debate que se tiene que hacer sobre estas técnicas de investigación. ¿Cuáles son ya, ahora sí que el interior, las entrañas de toda esta información, cómo se obtiene, cómo se analiza y cómo obtenemos excelentes resultados respecto de cómo funciona esta vía? Israel, te escucho, Israel. De nueva cuenta, doctor, gracias. Hace un rato nos refirió para solicitar los datos conservados, que fue una pregunta de las que yo le hice, de que tenía que tener un nombre. Nos refirió que no, que si no estaba a su nombre, porque muchos no lo tienen a su nombre, únicamente acreditar la portabilidad. Esa acreditación se hace en el mismo escrito de petición al Ministerio Público. Mira, si tú lo estás pidiendo como defensa, respecto de tu cliente, vas a tener forzosamente que dar teléfono, concesionaria y nombre. No te van a permitir que si es tu teléfono, no sepas a nombre de quién está. Eso no va a tener razonabilidad. Me refiero a que puedes justificar una portabilidad cuando no es tu cliente, cuando es un testigo, cuando es a lo mejor la misma víctima. Ahí sí, bueno, tú no estás obligado a saber a nombre de quién lo sacaron, pero si tú lo estás ofreciendo como el portador, es muy difícil que razonablemente el juez diga, ah, sí, sí, es cierto, pues es que no sabe a nombre de quién lo tiene el número. Eso va a ser muy complicado. Pero sí, si es a nombre o si está a nombre y lo estás ofreciendo respecto de otra persona, algún testigo, la misma víctima, ¿ok? Pero regularmente cuando lo ofrecemos nosotros como defensa, tenemos estos 3 datos.
número completo, correcto, concesionaria y a nombre de quién está. Ahora, no tengo el nombre de quién está. No lo tengo. Lo que voy a pedir es que la concesionaria me informe si ese número telefónico está a nombre de Juan Pérez. La concesionaria va a contestarte si está a nombre de Juan Pérez. ¿Ok? Si tienes la duda de a nombre de quién está ese número telefónico, ¿es parte de la investigación? Sí, es parte y lo vas a justificar porque vas a decir, lo porta él, pero se lo regaló Juanito. Se lo regaló a él y no sabe el nombre de quién lo dio de alta. Puede ser que esté a nombre de mi cliente o puede ser que esté a nombre de quien se lo regaló. Le vas a preguntar a la concesionaria y la concesionaria te va a contestar. Sí te va a contestar a nombre de quién es. Depende mucho de lo que pidas para obtener la información que quieres. Ok, bueno. Gracias, doctor. Gerardo, te escucho, Gerardo. Maestro, nada más por último, creo que tocó un tema muy importante uno de los compañeros al referir en cuanto a las patrullas, y más que nada el tema que tocó es cuando se pide la geolocalización de esas patrullas en base a una detención fingida o no real, por así decirlo. Mi pregunta en concreto es, directamente nosotros, a través del titular, del secretario de Seguridad Pública, llámese estatal o municipal, de la entidad en donde radico, puedo solicitarle ese acto de investigación a la gente del Ministerio Público o directamente yo, como particular, lo puedo hacer a través del secretario. Mira, puedes hacerlo de las dos maneras, es correcta, sin duda, pero yo casi te puedo asegurar ahorita que a quien le van a contestar es al Ministerio Público y no a ti, y más bien te van a contestar que hagas la petición mediante la autoridad investigadora. Nosotros siempre lo hacemos a través del Ministerio Público, la información de bitácoras, información de cámaras e información de la geoposición de las patrullas. Siempre lo hacemos de esa manera. Y otro punto importante, Gerardo, ya que me regresaste a este punto, muchas veces dicen, ese día no estaba funcionando el geolocalizador de la patrulla. Ese día no estaban funcionando las cámaras. Muy bien, entonces a tu petición le vas a decir al Ministerio Público, en caso de que no esté funcionando o de que no hubieran estado funcionando, deberá anexar el informe a partir de cuándo dejó de funcionar, el por qué dejó de funcionar y dónde se está atendiendo o por qué se estaba atendiendo o qué fue lo que se realizó respecto de ese informe de que no estaba sirviendo, porque eso es bien común. ¿Y qué crees? Que ya cuando lo pides así, ya no se avientan a decir, no estaba funcionando, porque de lo contrario tendrían que justificar por qué no estaba funcionando, desde cuándo no estaba funcionando y a quién le hicieron el reporte de ese mal funcionamiento. No quiere decir que es infalible, pero te va aportando las formas de contestar de la autoridad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que se conectaron en Zoom, en TikTok, en Facebook también. Vamos a continuar con esta charla porque de verdad nos hace falta mucho. Tenemos que entrar realmente al punto del debate, pero si no teníamos todo este contexto legal, estamos de acuerdo que después como lo debatimos, ¿no? Primero teníamos que entrar al punto fundamental y ahora vamos a entrar a esas entrañas de cómo lo debatimos en audiencia. Los que están en el grupo de WhatsApp, les he compartido por ahí cómo peleamos sobre estos puntos. Les voy a compartir una audiencia específicamente de una obtención de información sobre una USB. Muy interesante. Muchas gracias a todos los que se unieron al grupo de WhatsApp, a todos los que están conectados aquí y en todas las redes. Y vamos a continuar. Sigan pendientes de las pláticas. Muchas gracias a todos. Comenten en la página y comenten también en el grupo de WhatsApp. Cuídense. Hasta luego.
Muchas Gracias, gracias. Hasta luego. profesor. Saludos, gracias. Muchas gracias, bonita Buenas noche. noches a Muchas todos. gracias. Bonita Buenas noche. noches. Muchas gracias, Lick. Saludos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, Gracias, maestro. Lick. Buenas noches. Gracias, maestro, por compartir sus conocimientos. Gracias, buenas noches.